en definitiva lo que ofreceré será una reflexión asociada a algunas aproximaciones de dos proyectos Fondesit que hemos tenido con Daniela, uno que estamos teniendo, que pertenezco a este equipo de investigación con mis colegas y amigos José Capriles, Bárbara Cáceres, Vivian Standen, Calogero Santoro y Eugenia Galló, y nos dirige la Dani. Bueno, en virtud del concepto de imaginación que marca este ciclo de conferencias y por las razones que mencionaré, he utilizado la conjugación de zooarqueología social con el fin de enfatizar justamente esta fuerte relación entre humanos y animales. De partida es obvio que en cualquier parte del mundo de este planeta la relación entre humanos y inhumanos ha existido siempre. Cohabitamos y algunos de estos vínculos son muy obvios y universales. Como leí en un título de una revista, hace poquito, comillas, esa relación tan especial con los perros y los gatos, la familia multiespecie y sus metáforas, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, es un hecho que el ser humano ha estado inserto y es constitutivo de la biodiversidad. Por tanto, se ha relacionado de forma diversa con otros seres vivos, plantas y animales. Así lo comprendemos en términos generales y también desde los distintos ámbitos académicos. Desde la docencia y la investigación hemos tratado de disolver la vieja dicotomía naturaleza-cultura, que es parte constitutiva del pensamiento de Occidente y que no se aviene para nada con las etnografías de América. Y hace tiempo que los biólogos se refieren a este nexo como la significación biocultural de otras especies animales, y diría que sin mayores complicaciones teóricas avanzan en estos temas. En lo concreto, a nivel de países o de interés local, conocemos como atractivo a las llamadas especies bandera, por ejemplo, que en nuestro escudo el huemul y el cóndor son especies bandera. Los canguros de Australia, el oso panda de China, y así podríamos ver que todas esas imágenes de algún modo nos agencian, ¿no? Es una línea de investigación que yo he llevado muchísimo en la docencia del Magíster de Áreas Silvestres Protegidas, que me ha demostrado justamente la necesidad del diálogo con especialistas de otras disciplinas, porque ahí estudia gente de veterinaria, de forestal, etcétera, etcétera. Bueno, como arqueólogos, hoy estamos en condiciones de ofrecer, ¿no es cierto?, desde nuestra disciplina, excelentes estudios especializados para dar cuenta de los restos que encontramos. En el caso de nuestro país, al menos ya desde hace unas décadas existen sólidos estudios de zooarqueología. Y así lo podemos decir de otros análisis que requerimos a fin de describir y analizar los contextos de donde provienen los materiales. Desde el proyecto Fondesit, camélidos en las tierras bajas del desierto de Atacama, producción, distribución y consumo de productos primarios, secundarios e imágenes a través del tiempo, hoy estamos concentrados en camélidos, que son de enorme interés en la arqueología sudamericana por su conspicua presencia. Obviamente hay estudios no solamente en el ámbito andino, sino también en las Patagonias, o en la Patagonia de ambas vertientes, muy sólidos sobre estos animalitos. Mediante análisis en nuestro proyecto, mediante análisis zooarqueológicos que pretendemos encargarnos, ¿cierto?, arqueológicos, bioantropológicos, isotópicos y etnoarqueológicos, ahí me caigo, de subproductos e imágenes de camélidos en sitios arqueológicos de la costa y valles de Arica, hasta más o menos los 2000 metros de altitud. La investigación que proponemos representa una continuidad con respecto a otro proyecto Fondesit que tuvimos antes, también liderado por Daniela Valenzuela, en donde surgieron preguntas que nos trajeron al mundo de los animales del desierto de Atacama. Así, primero, particularmente, constatamos que la inmensa mayoría
de los motivos que se representaban en el arte parietal del Valle de Utah, por ejemplo, correspondían a camélidos y aves andinas, mientras que la fauna marina, que es parte constitutiva de la alimentación de las poblaciones de la franja costa-valles, estaban prácticamente ausentes de las representaciones. Esto no se corresponde con otras áreas más al sur del desierto de Atacama o de otras partes del mundo. Así que nos pareció un tema muy importante de estudiar. Ahondando en nuestra investigación previa sobre los animales, la presencia de animales en la prehistoria tardía de esa zona, advertimos que en particular los camélidos fueron intensamente utilizados como ofrendas en el caravaneo, en el uso productivo de su fibra en textiles y en la representación visual en soporte parietal y mobiliario, pero escasamente con fines alimenticios, por personas que supuestamente no practicaron la ganadería de camélidos en esta zona de valle y costa. Bueno, y hay muchos ejemplos del uso de estos camélidos, ¿no es cierto?, en ritos mortuorios y domésticos. Bueno, eso me lo salto porque no quiero abusar del tiempo. Bueno, esta situación de la prehistoria regional es muy particular porque ellos, si bien no aparecen como un elemento alimenticio, sí aparecen muchísimo en todo lo que es su vida social. Desconocemos, la verdad, cómo estas comunidades obtuvieron los camélidos o sus derivados, si cazaron camélidos silvestres, si practicaron una crianza a pequeña escala, o si los animales y sus subproductos o incluso los objetos confeccionados fueron importados de otras regiones. No sabemos y es parte de nuestra investigación. Porque este proyecto presenta un desafío muy grande. Existen pocos estudios arqueológicos especializados en esta zona y en ese contexto esperamos nosotros contribuir a temas que están siendo debatidos muy fuertemente en la arqueología andina, como el de las relaciones humanos y camélidos en el largo plazo. Estos animales, los camélidos, se incrustaron, como dice Daniela muy bien, en la vida social de estas poblaciones, lo que implicó un trabajo humano de producción, intercambio, valores materiales y culturales, entre otros procesos cuyas dinámicas esperamos abordar en esta investigación. De acuerdo a los distintos proyectos liderados entonces por quien ya he expresado, por Daniela, en el área de estudio, distinguimos analíticamente 4 principales tipos de consumo: alimenticio, ritual, productivo y visual. El consumo visual, manifestado en la utilización de imágenes de animales, es algo que muestra la complejidad de las relaciones que los humanos establecieron con los animales. El modo en que el animal es representado nos dice acerca de cómo es concebido y entendido por un conjunto de personas. Nos dice a través de las partes que son seleccionadas para representarlo, su relación con otros motivos zoomorfos o antropomorfos, los contextos en los que se incluye, etc. Hay que comprender esta forma de expresión ideológica entonces porque es parte fundamental de un todo, de una integración en donde todo puede ser económico y de alguna manera social en la amplia gama de la vida de las personas. A partir del periodo formativo aparece en la zona de estudio justamente la figura del camelio, representada en cestería, textiles y sobre todo en arte rupestre. Desde entonces, los camélidos se convierten en el motivo más frecuente del arte rupestre figurativo de la zona hasta épocas tardías, lo que contrasta con su menor representación en otros soportes. En general, se presenta
algunas escenas que sugieren representaciones de caza, pero una buena parte parece corresponder a camellos domésticos en virtud del predominio de las escenas de caravanas, muy importante. Bueno, esta es una síntesis muy apretada de nuestro actual proyecto, presentarlo porque es tan hermoso y tiene tanto por delante. Ustedes ya se nutrieron de un arte rupestre hermoso que presentó el profesor Berenguer para la zona del Alto Loa, y nosotros ahora queremos aproximarnos de manera imaginática a la relación entre humanos y otros animales, es decir, al vasto conjunto de especies animales que en arqueología estudia la zooarqueología, dejando claramente establecido que entre todas las especies, el camello en esta zona es el más vastamente representado en diversos contextos, pero no es el único. Entonces, desde nuestra investigación, hemos querido otorgarle una mirada interdisciplinaria, y así lo hemos estado haciendo con Daniela y Ronnie Peredo, que es un ornitólogo, y yo misma, bueno, por supuesto, de otras dos especies, que luego de los camelios son los más representados en el arte rupestre del periodo intermedio del Valle de Utah. Ni se preocupan que siguen los camélidos porque son parte de nuestra existencia. En algún minuto aparecerán estos dos elementos que estamos estudiando. La idea es que las imágenes son para ustedes, para motivar la imaginación. Bueno, luego de la experiencia para avanzar en la interpretación, hemos indagado en la etnohistoria y la etnografía, considerando también la etología de estas dos especies, el suri o avestruz andino y el cóndor, para dar cuerpo a esta propuesta de hoy día. Muy especialmente en nuestra concepción, por supuesto que la etnografía es el método dinámico que nos permite, desde el presente, pensar el pasado, abrir nuevos caminos interpretativos, reflexionar sobre cualquier momento en la línea de tiempo, lo digo con mucho respeto, y sobre todo, ¿no es cierto?, abrirnos a generar nuevas preguntas. La información es vasta, de modo que propusimos un escrito sobre suri y cóndor en el arte prehispánico de esta zona desde esta perspectiva más integrada. El artículo ha sido bien acogido para su publicación y hemos recibido buenísimas sugerencias, entre las que destaca la pregunta implícita: ¿por qué no atreverse a considerar esta propuesta bajo el concepto de zooarqueología social? Así que cuando Marcos Tapia me contactó para una charla, me tenté a nombrarla como lo he hecho. Y he sufrido porque verdaderamente he tenido que estudiar mucho, pero también he gozado aprendiendo. Confieso entonces que cuando recibimos las recomendaciones y sugerencias en esta línea, personalmente lo comenté con algunas colegas, porque encontré que esta propuesta era bastante pretenciosa para nosotros. O sea, no sabía cómo. En lo personal, publicando sobre etnozoología y etnobotánica desde décadas atrás, y luego integrando equipos e interdisciplinarios, ¿por qué adoptar lo que me parecía una, comillas, moda o un cambio de nombre? Eso es lo que en ese momento me parecía. Me obligué a estudiar y salir de mis prejuicios, porque también debo reconocerlo. En fin, analizar algunas referencias en ese camino y en otras latitudes. Y claro, mucho se ha escrito, como dirían mis colegas Leonora Adán y Mauricio Uribe, se ha publicado, comillas, ellos titulan un otro artículo así, sin miedo y sin vergüenza, no sin vergüenza, sin vergüenza. Se ha publicado en Grecia, en Suecia, en Holanda. Hay publicaciones notables desde Europa, muy buenas, por supuesto, sin dejar de considerar la enorme contribución de la doctora Russell a la etnozoología social, a la zooarqueología social. Dale a mí con la etnozoología, por supuesto.
En fin, estudiando me di cuenta que ya no es moda, ya es. Por esas latitudes ya es, ya hay una zooarqueología social. Así que estaba confrontada a ese atrevimiento inicial. Ahí estoy dando cuenta del nombre de esta charla, ¿no? Mi rebeldía inicial, porque debo reconocer que fue así, se configuraba a partir del hecho de que al investigar etnografía y etnohistoria andinas, hace tiempo que el tema de otras ontologías, o el llamado giro ontológico, comillas, el giro ontológico, entre comillas, era y es obvio para la gente interesada en las antropologías y arqueologías latinoamericanas, al que se asocian conceptos como la multiculturalidad, ¿verdad?, el perspectivismo ontológico y otros argumentos llenos de significado. Los estudios que leemos en el último tiempo se orientan hacia el aprecio de nuevas ontologías que reinan en América preeuropea, en el mundo asiático y en todos aquellos lugares que no logró homogeneizar ideológicamente Occidente, pero que no habían sido consideradas en forma masiva hasta la última década, al menos por quienes dictan las tendencias de nuestra disciplina, primero probadas desde el viejo Occidente y luego aceptadas en nuestros ámbitos académicos. Siendo honesta, me parecía o me parece que nuestros oídos esperan siempre la inauguración formal de cualquier postura teórica desde el mundo europeo o de Estados Unidos, al menos en arqueología, donde necesitamos mantener el nexo con muchas diversas disciplinas de otros ámbitos del saber. Miren, hay un macho y una hembra muy distintos. Los ejemplos que nosotros ofrecimos en el artículo que provoca esta reflexión remitían a la conspicua representación en el arte rupestre del Valle de Utah, del suri y del cóndor. En el caso del suri, ofrecíamos los registros en ese artículo procesados, cuantitativos, ya publicados, y nos abríamos a una síntesis de sus significados relatados por la etnohistoria y la etnografía. El suri tiene una condición muy única de ser un ave terrestre. ¿Cómo puede ser eso? Un ave que no vuela, pero corre veloz y se aprecia en las narrativas etnográficas cuánta atención se presta a su etología. Esta disciplina es un conocimiento que necesariamente hay que considerar desde la perspectiva social. En el relato de los escritos coloniales tempranos están algunos de los vínculos para percibir continuidades y transformaciones. Voy a referirme a algunos relatos sobre el suri muy cortitamente. Bueno, investigaciones etnográficas y etnohistóricas nos muestran que el suri o ñandú de la Puna tiene un gran significado cultural para las comunidades. Tiene un valor nutricional y efectividad simbólica dado el uso de sus plumas en rituales. El suri es considerado un animal terrestre por las comunidades aymaras de Tarapacá en un aspecto muy importante que voy a decir, y es que según su etnoclasificación, se agrupa junto con la vicuña, el guanaco, el puma, el zorro andino, y el cuy montano, la vizcacha de montaña y otras especies silvestres dentro de una categoría que para la gente distingue mucho entre la fauna silvestre y la fauna doméstica, y hallazgos intermedios de un tema muy bonito que es el tema del aguachamiento, al cual no me voy a referir. Bueno, los cuentos populares aymaras hablan del valor, ¿no es cierto?, de esta ave, entre comillas, que es como una no ave, así como su capacidad de correr y potencial de reproducción. También mencionan intentos de criar polluelos salvajes, predominantemente por parte de los niños, y el uso de plumas de ñandú en rituales y otros subproductos con fines medicinales. Bueno, ahí hay uno del sur en la imagen actual que es un poco más grande, un poco distinto, pero súper importante también. Bueno, el uso de plumas de ñandú en rituales y otros subproductos con fines medicinales
así como el significado pastoral del ave, se registra en documentos históricos tempranos y en la etnografía de muchas partes de los Andes. Así que es todo un tema, y de hecho los autores Mamani y Capriles, padre, han hecho un estudio maravilloso sobre muy completo. Bueno, análogo tratamiento tuvimos para el cóndor, que es considerado una especie biocultural clave en los Andes. De hecho, nosotros con Daniela tuvimos un tesista en el otro proyecto del Magíster de Aves Silvestres Protegidas, que justamente dedicó su tesis a las relaciones entre el pueblo aymara y el cóndor. O sea, muy, muy valioso trabajo. Bueno, en un mundo de transformaciones, evidentemente hay valores que nunca vamos a encontrar referidos, nunca hay una relación uno a uno, nunca vamos a encontrar una relación, ¿no es cierto?, de vínculo idéntico, de ninguna manera puede inspirarnos preguntas. Pero ¿por qué digo esto? Porque estamos en un mundo de transformaciones muy rápidas, entonces hoy día, entre las diferentes apreciaciones que tiene los pueblos aymaras sobre, por ejemplo, Isluga en la sierra, en el altiplano de Iquique, consideran estas aves sagradas y la preservan mediante técnicas de embalsamamiento. Les rinden homenaje el día domingo de la Tentación, que marca el día de clausura del carnaval. La ceremonia en el pueblo, ¿no es cierto?, en el pueblo sagrado de Isluga incluye un altar ceremonial en el que se colocan diversos objetos rituales junto a un cóndor disecado o desecado y un quirquincho. El altar está decorado con confites y los billetes, se colocan billetes en el pico o el hocico de los animales para mejorar las relaciones recíprocas y las transacciones comerciales. Esto quiere decir que, evidentemente, ahí hay un giro, ¿no es cierto?, porque las transacciones comerciales son una cuestión del presente, pero verdaderamente es un tema que viene vinculado posiblemente a otras manifestaciones. Por otra parte, por ejemplo, los laquitas, que son bandas de músicos, ¿no es cierto?, andinos que tocan el siku, la flauta de pan andina. En el caso de las bandas bolivianas, usan tocados elaborados con plumas azuri y mantos de colores brillantes sobre sus hombros que son de cóndor. En el pasado, justamente el líder ceremonial usaba un tocado hecho con un cóndor desecado y con las alas extendidas, según relata el profesor Iribarren el año 69. Nosotros no lo hemos visto. Los derivados del cóndor también se utilizan para producir una variedad de artefactos, como en el Cusco producen todavía huesos de cóndor para fabricar instrumentos. También nosotros hemos hecho ese registro en el LOA en los años 80, para producir flautitas del pastor. Pero este señor del Cusco, que es un etnomusicólogo y un músico, explica que algunos de sus instrumentos emiten el sonido de aves como el águila, el cóndor y el colibrí. Y al agregar un poco de agua al instrumento, funciona como un silbato, es decir, como aquellos viejos silbatos del formativo, ¿no es cierto?, ecuatoriano, por ejemplo, y en adelante, que pueden imitar el canto de un pájaro. Así que, en fin, hay una enorme dimensión de aspectos etnográficos y etnohistóricos importantes. El cóndor, a pesar de que es visto hoy día como una amenaza, por un lado, por el ganado, dada su depredación de llamas jóvenes y alpacas, también es reconocido y clasificado en la categoría de animal medicinal, y se afirma que el cóndor posee propiedades medicinales cuando se ingiere. Por ejemplo, me haría muy bien, comer carne se atribuye a retrasar el proceso de envejecimiento y prevenir problemas cardíacos. Además de la trascendencia de esta ave en la vida cotidiana de las comunidades andinas, en el siglo XX y en la sociedad criolla de la Hispanoamérica colonial, el cóndor adquirió especial importancia
importancia en las épocas republicanas. Y se puede encontrar en los escudos de armas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Además, hay un montón de... ¿Cómo estaré de tiempo? ¿Me dicen? ¿Alguien? Bueno. Va muy bien, Vicky, ningún problema. Perfecto. Gracias. Entonces, voy a hablar un poquito más del cóndor y su representación colonial. Y de todas maneras estamos viendo unas hermosas damas ahí con su macho dominante en el sur de Chile. También para inspirar otras miradas. El manuscrito de Huarochiré, un texto quichua de finales del siglo XVI que describe mitos, creencias religiosas y tradiciones de la cultura colonial andina, hace referencia a la fauna sagrada, transportándonos a un pasado prehispánico tardío. El cóndor es admirado por sus modales de mesa. Recoge los huesos de los cadáveres de los animales absolutamente limpios después que se comió la carne. Ese es un dato muy impresionante que publica Millones y Mayer en el año 2013. También el cronista colonial Garcilaso de la Vega relata, y hay muchos relatos que no haré, y además sería un abuso, en relación al cóndor y el Inca. Se ha escrito mucho sobre eso. Hay mucha información, pero entre otros relatos, se dice que Viracocha, que sería un inca, ¿no es cierto?, edificado, ordenó la pintura de un emblema en el que habían dos pájaros que llaman kuntur, voy a leer la cita, que son aves de alas tan grandes que miden 5 yardas desde el extremo de un piñón hasta la punta del otro. Este es un cóndor juvenil, el que ustedes están mirando. Ordenó, ¿no es cierto?, el Inca, y esta deidad incaica, pintar dos pájaros de este tipo, uno con las alas juntas, con la cabeza encogida y colgando, como a gallina asustada, que se esconde, con el pico volteado hacia el collar suyo, y la cola hacia el cusco. El otro pájaro, en cambio, estaba pintado con sus alas extendidas, flotando sobre las alas y listo para agacharse sobre su presa. Hay pinturas sobre eso, en fin. Los registros etnográficos del Perú y el norte de Chile sugieren un vínculo increíblemente importante entre el cóndor y los cerros. Bueno, ahí está diciéndolo en la foto. En el orden sagrado de las cosas, el pájaro está más asociado con las montañas que los pueblos andinos consideran deidades o una manifestación del poder divino. En las tierras altas del Loa, por ejemplo, se invoca a los cerros, haciendo explícita relación polivalente del cóndor con los cerros sagrados. A mayor ejemplificación, un yatirio sabio indígena del pueblo de Toconce describe la fuerte relación en cómo se nombran al cóndor y el cerro en ocasiones ceremoniales, con la misma palabra, malcu, aunando las virtudes del ave en su alto vuelo y el de las montañas sagradas en tanto dadoras de vida. Hay mucho más información todavía recogida para la época. En fin, hasta ahí me quedo con el cóndor. Como les digo, hay cualquier información. Luego de hacer las lecturas recomendadas, a raíz de por qué entré a este ámbito de la zooarqueología social, y conocer las experiencias de textos de distintas partes sobre el simbolismo de las aves, por ejemplo, en pinturas de cazadores-recolectores en Sudáfrica, considerando la etnografía de sus descendientes, en donde las aves son consideradas inteligentes y su comportamiento es visto como teniendo valores humanos, lo que puede ser un puente de información, según el autor, y es una postura muy análoga a la que hemos presentado, porque la verdad es que habiendo hecho una etnozoología muy inicial
el año 86, el año 2016 publiqué una ornitología con mi colega del área ornitológica, Jürgen Rothman, y la verdad es que la información sobre las aves es tremendamente abundante y tremendamente decidora. De ahí que vuelvo a la noción de que la etología es fundamental para nosotros, para poder integrar. En fin, al final de cuentas, todas las criaturas vivientes son relacionales. Y así también lo reconoce en su trabajo una autora Argent, que ella examina las relaciones físicas y sociales entre caballos y la gente, y la asociación caballo-jinete en el presente y en el pasado. Extraordinario. En varios escritos de esta tendencia, se aboga porque la arqueología deje los pensamientos dicotómicos dualistas. Se pide que se descargue de ese impedimento intelectual significativo, comillas, en el empeño de los seres humanos y los humanos en este nuevo imaginario. Porque no deberíamos seguir dependiendo de todo lo que es un antropocentrismo, ¿no es cierto?, para analizar las relaciones humano-humano. Y así muchos escritos que he tenido el placer de leer, ahora ya es un placer, de arqueología social, lo señalan. Particularmente hay un número de diálogos arqueológicos en la cual otros autores señalan que la zooarqueología puede investigar la forma en que los humanos han comprendido, experienciado y la forma en que convivieron con los animales. Ofreciendo ya un número de análisis y discusión, Overton Yamilakis, obviamente eso no son los marinos, obviamente son cetáceos, pero está en la secuencia, ¿no?, de animales del mar. Entonces, ofreciendo un análisis y discusión, Overton Yamilakis elaboran un manifiesto para la zooarqueología social. Yo tengo que remitir un poquito a estos autores y encantada por entregar la bibliografía, si mandan mail o qué sé yo, porque verdaderamente yo no he escrito sobre zooarqueología social, aunque parece que sí. O sea, parece que hemos escrito sobre zooarqueología social, según los autores. Entonces, para redondear esta idea, ¿no es cierto?, pareciera que no queda mucho más que concluir, no estoy terminando la charla, ¿no? Que voy a citar aquí a Foucault en las palabras y las cosas, que dice, y perdonen un poco que sea tan humanista en este aspecto, pero cuando dice, cuando se hace la historia de un animal, es inútil e imposible tratar de elegir entre el oficio del naturalista y el del compilador. Es necesario recoger en una única forma del saber todo lo que ha sido visto y oído, todo lo que ha sido relatado por la naturaleza o por los hombres, bueno, hoy día diría por los seres humanos, ¿no?, por el lenguaje del mundo, de las tradiciones o de los poetas. Esto es las palabras y las cosas, y no me acuerdo la página, la verdad, porque lo tenía por ahí escrito. Sin embargo, frente a toda esta poesía y maravilla y verdad, ¿no?, yo creo que francamente las cosas son así, nosotros como arqueólogos estamos con la pregunta que alguna vez se hizo un autor, ¿cómo podemos producir una narrativa coherente en orden a ayudarnos a pensar diferente y significativamente sobre el presente y el pasado? Bueno, hace muchos años, en los años 80, una mujer que partió del ámbito de la zoología, que es Donna Haraway, sostenía que no había argumentos convincentes para la separación entre humanos y no humanos. Ella todavía cree en la imaginación, de acuerdo a las charlas actuales y a sus entrevistas, y cree que hay un nexo fundamental entre la tecnología y
y los aspectos como incluso que van más allá de este concepto de antropoceno, en fin, ella tiene toda es una, como dirían los estudiantes, seca. Bueno, ella cree que hay muchas posibilidades, no obstante las limitaciones que hay en el presente, ¿no es cierto?, con todo el tema del cambio climático, qué sé yo. Y no obstante esa apreciación tan temprana de ella, recién podríamos decir que en el último tiempo han surgido miradas renovadas gracias al reconocimiento del valor de prácticas sociales no occidentales. De ahí que el vínculo relacional entre humanos y no humanos se ha hecho manifiesto, asociándose en consecuencia a otras ontologías y formas del conocimiento. Este cambio se ha conceptualizado como el, comillas, giro ontológico, cierro comillas, y en este contexto se ha denotado la fuerza de las prácticas sociales como un modo permanente de construcción cultural, en la que se entretejen las relaciones seres humanos y no humanos. Hay trabajos muy lindos desde el ámbito de la filosofía ambiental, como los trabajos de Rossi y otros, con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar, junto a Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro mapuche, en la Patagonia, en el Parque Omora, en fin. Bueno, pero hay cosas muy lindas. Que nos dicen de estos vínculos, que nos enseñan de estos vínculos y que sobre todo nos enseñan cómo otras personas que han coexistido lado a lado con otras especies, pero muy cerca, entretejen esta relación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Déscola, que vivió bastantes años con los Achuar del Ecuador, ¿no es cierto? Sí, del Ecuador, bien digo, esa sección de los Achuar, y su valoración del animismo, que en el fondo denota lo que también hemos aprendido en la etnografía andina, que el mundo está animado, está vivo. Y todo eso son, en el fondo, hitos, llamémoslo históricos para pensar, pero recién ahora como que podría hacerse este atrevimiento, digo yo, no sé. Así que los estudios contemporáneos sobre animales se han profundizado, construyendo nuevas formas de saber y de pensar las relaciones entre entidades humanas y no humanas. El tema entonces viene a ser cómo atrevernos a dar curso a la interpretación, cómo construir narrativas significativas, lo repito un poco, a partir de las enseñanzas también de la antropología. ¿Cómo aterrizamos todo esto en interpretaciones bien argumentadas en la arqueología? Supongo yo, un poco por experiencia, que profundizando más los vínculos interdisciplinarios. Y en este sentido, quiero invitarlos a escuchar la charla que está en Vimeo, que ofreció la doctora Isabel Cartagena, junto a Horacio Escabaza, especialistas en zooarqueología. Uno en la parte más prehispánica o preeuropea y lo otro más histórico. Pero no importa eso. En el fondo, esa charla fue un prolegómeno y un colofón para esta charla de hoy. O sea, una presentación y una despedida. En el sentido que se señaló ahí cuán necesarios son uno se da cuenta cuán necesarios son y fundamentales los estudios zooarqueológicos por una parte, y de las necesidades de buscar nuevos caminos interpretativos. Yo personalmente creo que la zooarqueología es una sola y que tiene distintos niveles de dominio, todos necesarios, pero todos, ¿no es cierto?, inclusivos, mientras nos permitan conocer y especialmente comprender lo que investigamos y estudiamos. Entonces,
para lo que llaman zooarqueología social, primero hay que practicar estudios multi-interdisciplinarios, sin duda. También creo que desde ahí la arqueología nuestra podrá inaugurar en el futuro aproximaciones como los estudios multiespecies, que son de lo más diversos y novedosos. Aún muy lejanos, y por cierto incluyen muchos de ellos la tecnología y los estudios cuantitativos. De todas maneras, hay un número especial de la revista Environmental Humanities del año 2016 que nos señaló un colega antropólogo el año pasado, recuerdo, en donde se dice que el campo emergente de los estudios multiespecies, basado en una profunda involucración en la vida de animales, plantas, microorganismos y hongos, estaba abriendo nuevos caminos de participación con renovados conceptos y palabras. Ejemplos de avance en otras disciplinas, como la biología, ya son vastos. Historias de vida de aves acuáticas y su asociación con humedales a escala incluso de largo plazo, basados en múltiples especies y en grandes espacios, se está dando, o con interés aplicado para la gestión de la pesca. En otro ámbito muy técnico y aparentemente lejano para nosotros, se ha usado el concepto para promover la mejora de los suelos y explotar distintos recursos. Pero en realidad lo ha hecho algún experto en cultivos de Argentina, según leí. Hay entonces un entusiasmo frente a este concepto desde diversas disciplinas, al concepto de la multiespecie, al tratar de un vínculo diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la arquitectura, a uno le puede parecer tremendamente volado, tratando de preservar elementos naturales en la arquitectura. Así que en realidad estos estudios hay para todas los gustos y creo que se pueden formar grandes equipos de investigación para lograrlo. Por otra parte, desde la antropología se ha propuesto el concepto de antrozoología, argumentando sobre las relaciones con los perros y gatos, como les conté al principio, en las sociedades urbanas, que es una mirada a los vínculos que se han establecido en el mundo, particularmente hablando de la familia multiespecie. Ya esto no necesariamente está tan claramente vinculado a aspectos científicos. Por ejemplo, una asociación que existe, pero en donde ha predominado la visión de lo humano y no se ha considerado aún estudiar qué les pasa a los perros y a los gatos con nosotros. Entonces, se invita al reconocimiento de perros y gatos como seres vivos individuales con su propia experiencia e intereses. O a nivel de un hospital en Barcelona, que humanos y perros contribuyen a la sanación de los enfermos. Bueno, esto es una cuestión que lo sabemos también con los caballos, ¿no es cierto? Muy fuertemente. Y hay unos caballitos en China de gente que va a visitar lugares y va con sus caballos. Bueno, para ir cerrando y volviendo también, se ha discutido el concepto de una arqueología multiespecie por Amilaki y Orton, desde una etnografía multiespecie. Finalmente, ya casi finalmente, por acá creo que hemos avanzado modestamente y muy sencillamente, poco a poco, pero bien. Ahora, no sé aún si necesitamos llamar a nuestro estudio zooarqueología social, pero sin duda todo lo que les he ofrecido se los agradezco mucho porque he podido estudiar, he podido aprender y he podido tal vez mejorar un marco referencial para este artículo que motivó esta charla.
finalmente creo, y ahora sí que finalmente, creo que, o sea, estoy dispuesta a todas las preguntas, por supuesto, pero creo que una perspectiva moral que combine el respeto y el estudio por lo diverso, asociado a una ética y filosofía ambiental, en el sentido de que nosotros somos diversos, pero somos parte del ambiente dentro de este mundo y muy relacionados, no solo va a favorecer nuestra disciplina, sino va a contribuir a un cambio para seguir existiendo a nivel multiespecie. Así que, en un nivel reflexivo, invitar a la academia científica a aceptar también la Academia de los Saberes de los pueblos originarios, en nuestro caso, y esperar que seamos capaces de una mirada holística, de respetar por igual a lo humano o aquellos otros elementos no humanos, y finalmente decir que para imaginar e interpretar debemos estar atentos a todas las ventanas del mundo, sin abandonar nuestra disciplina. Eso sería. Espero no haberlos aproblemado con el tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Vicky. El problema nunca va a ser el tiempo contigo porque en el mismo chat tu fanaticada se ha hecho muy presente y obviamente estamos todos y todas aquí presentes solo para escucharte a ti, así que desde ya agradecerte nuevamente, más de todas las gracias que te he dado. Eh, Además, tú también mencionabas a tus colegas, Leonor Adana, Mauricio Uribe, Isabel Cartagena. De esa misma forma, muchos de tus colegas también se han hecho presentes en el chat haciendo te preguntas, y también las nuevas generaciones a las que están inspirando, así que ahora las quiero dejar con Francisca y con Javiera, que van a leer las preguntas del público para Víctor. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Estoy súper agradecida y Igualmente. infinitamente agradecida. Sí. Gracias. Sí, repetir lo que ha dicho Marco. Muchas gracias por esta exposición. La verdad es para echar a andar la imaginación y todo. Bueno, desde el chat te mandan saludos desde muchas partes, de todos los rincones: Iquique, Argentina, Toconce, Buenos Aires, Madrid. Pero bueno. Gracias. Gracias. Bueno, partimos con la primera pregunta de María Paz Zavala. Dice: en el mundo mesoamericano amazónico, en el área mágico-religiosa chamánica, ¿la presencia de felinos como el jaguar es importante? ¿Existe o no una situación paralela con el puma en el mundo andino chamánico? Mira, qué linda pregunta. Bueno, los felinos son todo un tema, ¿eh? Y son un tema desde la arqueología. Hubo un gran investigador colombiano, Gerardo Reigel Dolmatov, que justamente trabajó todo el asunto del chamanismo y la conversión del chamán en jaguar. Es un libro maravilloso y que mucha gente conoce por el hecho de que está escrito, yo creo que en los 70, además él vino invitado por el Museo Precolombino, hasta tenía cara de felino, en esa época que lo conocimos. Bueno, pero efectivamente hay vínculos más allá del chamanismo, hay vínculos desde luego con el chamanismo en el ámbito selvático, de todas maneras, con el jaguar, pero nosotros dirigimos, o sea, yo dirigí, pero en realidad el mérito de la antropóloga colombiana, la Natalia Jaramillo, que hizo una etnografía de lujo para los Andes en nuestro anterior proyecto con Daniela, de un tema que mencioné un día en la clase no Arqueología 2, que se llamaba la tesis conversar para conservar, etcétera. Pero era toda una aproximación a los felinos pequeños, el gato a los gatos andinos, dos de estas especies, ¿no es cierto? Felis jacobite y Felis concolor, que son apreciados por todo el mundo andino, de todos los países, desde, no sé si Colombia, pero desde Perú, Bolivia, el noroeste argentino, el norte grande de Chile, y que de hecho
hasta se mantienen embalsamados en las casas, no es que los anden depredando por lo demás, es toda una historia ahí, una tesis muy grande, pero aparte del ámbito chamánico que está muy comprobado por los estudios de Dolmatov y de muchos otros autores, en el mundo amazónico, también hay mucha importancia de otros felinos, como estos pequeños felinos. Y el puma, que tiene esa condición como ambigua, como el cóndor, de que se come los animales, pero por otro lado también puede ser el felino celestial, aquel se transforma desde el arco iris, ¿no es cierto?, en el rayo y hace llover. En fin, yo podría hablar una conferencia entera del felino, pero espero haber dado respuesta. Maravilloso. Aquí Luis Condori pregunta sobre el cóndor en la cultura andina actual. ¿Son interesantes las películas? Ay, no, lo siento. Hay dos. Pero pregunta. Luis Cornejo. Sí. Pregunta. Hola Vicky, ¿cómo ves en este tema el límite entre alimento y canibalismo? Hola Luis, creo que hay un tema de transformación, o sea, creo que el hecho de ser comido es un tema que excede la alimentación, o sea, el canibalismo me parece que es una práctica cultural que conocemos, yo conozco muy poco, pero creo que en todo este universo etnográfico que conozco, digamos, no necesariamente andino, también fuertemente todo el conocimiento que ha ido adquiriendo sobre la cosa amazónica, a mí me parece que, no, y más que me parece, lo sé, que tú puedes haber sido un pájaro y convertirte en persona, o al revés, y también te puedes convertir en el otro, y puede ser a través del consumo que ya no es alimenticio, un consumo de otra índole, no quiero llamarlo ritual, pero me parece que hay un límite que desconocemos, yo no conozco mucho de eso, pero que es una cuestión que se integra a la vida social del individuo que hace el canibalismo, de la sociedad que hace el canibalismo. Pucha, no te puedo contestar mejor porque no sé más, pero voy a investigar. Gracias, Luis. Hola, profe. Acá más hay que preguntar, pero Mirta y Carolina Constanza Burgos Rojas preguntan si es que puede recomendar más bibliografía para leer y facilitar acceso a un repositorio de acceso libre. Mira, repositorio, todo este tipo de cosas, Javi, muchas gracias. Todas estas cosas más o menos modernas yo no sé mucho, pero sí, si me mandan un correo yo les puedo mandar bibliografía sin duda, y bueno, hay estas, ¿verdad?, espacios donde buscamos bibliografía todos que se llama, por ejemplo, Academia Edu o ResearchGate o Google Scholar, en fin, en donde podemos obtener mucha bibliografía. Pero si necesitan alguna bibliografía especializada, pueden mandarle a ustedes el mail y yo encantada les digo la bibliografía como más específica sobre lo que se les ofrece. No hay problema. Acá hay otra pregunta de Guillén Riquelme. Dice Mari Compulanquien. Mi pregunta es que... no sé si lo dije bien, perdóneme. Muy bien. Bueno, no tienes por qué saber mapuche, así como yo no tengo por qué saber zooarqueología, precisamente. Pero Mari, yo estudié 2 años mapuche, pero ya no, se me olvidó. Okay. Su pregunta es si existe algún registro arqueológico que muestre una relación entre el pueblo mapuche y los animales de manera simbólica y ceremonial. May, profe Vicky, por su presentación. No sé si le dije, pero bueno. Muchas gracias. Mari. Mira, yo conozco un trabajo concreto muy lindo, pero hay muchísimos más, que es el trabajo precioso que hizo Dila Hay hace muchos años con Américo Gordon sobre el simbolismo, sobre el Quechua Metahue. El Quechua Metahue
es un jarrito, bueno, la persona que me está preguntando sabe más, pero lo voy a decir para el público. El Quechua Metahue es un jarrito particular que se usa en el Pibentún, por lo menos hasta donde yo conozco, a través de la tesis de Gunderman sobre estos rituales en el ámbito pehuenche, pero también se usa en todo el territorio mapuche un jarrito pequeño que se usa justamente para fines ceremoniales, pero en lo que ella está preguntando, este Quechua Metahue lleva a veces, o antiguamente se hacía, y quizás todavía se hace, lleva justamente la enseñanza del pato quechua con su crianza en la representación del jarrito. Es decir, el pato quechua, porque nosotros decimos tru, cuatro, qué sé yo, es por la influencia de la lengua mapuche, porque es la pronunciación de la TR. Bueno, el pato quechua entonces es un animalito que es un ave, un pato que nada y lleva a sus hijitos en su lomo, por decirlo de alguna manera, no sé cómo se dice, sobre su ala. Y esa representación se da en ese jarrito, que no sé si ahora se practica, pero en esa época todavía se llevaba, era la mujer que llevaba ese jarrito cuando cumplía con o se casaba, por decirlo así, se iba a vivir, ¿no es cierto?, donde el patrilocal, donde vivía el marido. Ese es como un texto muy preciso que yo conozco. Deben haber más. Y es algún tema precioso, pero naturalmente hay un vínculo súper fuerte en todos los pueblos originarios con los otros que no humanos, y somos nosotros que vivimos en el cemento que nos cuesta más. Eso. Acá Verónica dice: muchas gracias, Vicky, por una charla tan completa, comprometida y llena de afecto. Su pregunta es: ¿podrías ampliar la idea de aguachamiento, perdón, y su implicancia para entender el proceso con el de domesticación? Ay, sí, es un tema que estuvimos trabajando a raíz de otro proyecto en el que estuve con Juan Carlos Hughes y todo el tema del bosque, pero el concepto de aguachamiento en realidad lo trabajan distintos autores de Colombia, Ecuador, pero no son tantos. También Haber, de alguna manera, Alejandro Haber de Argentina, y es un concepto tremendamente importante. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que dejaste, que es este burrito asilvestrado. Estos burritos asilvestrados alguna vez fueron domésticos, pero se quedaron por ahí y se fueron, y hoy día son parte de un universo, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Pero el tema del aguachamiento es precioso porque tiene que ver probablemente con el tema de la domesticación. Es decir, no necesariamente de los camélidos particularmente, yo creo, y me imagino que de muchos otros animalitos, porque conozco experiencias de animales que han intentado ser criados, domesticados, y no se pueden domesticar, como la guayata andina, que es un pájaro, por ejemplo, pero yo creo que temprano ya, incluso Willer Pires Ferreira, que estudió temprano, como en los 80 o antes, el tema de la domesticación de camelios, también usaba de este concepto. O sea, hay una idea de que tú puedes ir cuidando una especie. Como quien dice, cuando uno habla de las plantas, cultiva, ¿no es cierto? No necesariamente domestica, cultiva, cuidas. Y esto es muy típico del proceso de domesticación de plantas en América, o sea, pero también creo que es en términos de los animales. O sea, una de las posibilidades que nosotros podríamos tener de entender por qué el camelio, por qué hay tanta representación de camelio en el Valle de Utah, por ejemplo, es porque una de las opciones es que hubiera habido
algún aguachamiento, algún cuidado. Desde luego, entre las poblaciones andinas, esta es una cuestión que se debió darse. O sea, yo creo que tiene que ver con la domesticación de todas maneras. Pero yo no soy especialista, poco menos que en nada, porque soy demasiado generalista, parece. Pero ese es mi respuesta. Maravilloso. Connie pregunta, en términos teóricos metodológicos, ¿cómo se puede conciliar el estudio zooarqueológico, más cientificista, y el estudio más étnico-social? Mira, yo creo, Connie, que eso es fundamental. O sea, nosotros como arqueólogos necesitamos las bases de los estudios que llamamos más científicos, por decirlo así. O sea, necesitamos las bases. La zooarqueología directa, con todos sus estudios tafonómicos, es fundamental todo el estudio de las especies de plantas y todo. Y después de eso podemos avanzar en esta línea, pero necesitamos esa base primero, sobre todo para darle fuerza a nuestras argumentaciones que vayan más allá, digamos, de estos estudios que no es que sean básicos, son altamente especializados. O sea, alguna vez en la historia de la arqueología hubo una cosa que se llamaba el método histórico-cultural, ¿no es cierto? O la escuela histórico-cultural. Bueno, son los dueños del espacio-tiempo, nosotros no habríamos hecho mucho más sin ellos, ya no están, pero los necesitamos todo. Así que, Connie, yo creo que se puede, pero uno tiene que ir piano, piano, va lontano, o sea, no es tan fácil así de buena primera, eso. Pero hay que tener la imaginación. Maravilloso. Hay mucha gente que quiere más información y tal como lo mencionaba Javiera, de que quería más bibliografía, así que muchos dejan su correo y hay otros que piden el tuyo. Así que... Ese es tu correo institucional, no sé si sí, sirve. mi correo institucional, por favor. Ya, ahí lo mandé. Ya, perfecto, Javi, muchas gracias, sí. Así que eso. Y bueno, hay muchas felicitaciones, mucho amor, como que una persona dijo que ojalá le gustaría sentarse a tomar una taza de té con usted. En verdad, todos están muy, muy agradecidos. Yo estoy muy agradecida, tremendamente agradecida, porque el hecho de tener una audiencia y sobre todo de ver las caras de los otros es maravilloso. O sea, estamos todos en esta muy complicados, ¿no es cierto? Entonces, muy bueno ver a la gente, sentir el cariño, en fin, muchas gracias. Y como dice Javi, el chat se ha llenado de saludos súper afectuosos y también como dice Vicky, es muy bonito verle los rostros de nuevo a todos nuestros colegas y al mismo tiempo a nuestros futuros y futuras colegas como Javiera, como Francisca, como María del Mar, que ya son habituales, que ven su rostro semana tras semana, pero lamentablemente ya estamos llegando un poquito al final de esta actividad. Una que nos ha costado mucho trabajo también a Carla Lancellote, a Nicolás Mormón, que nos están viendo y nos han estado acompañando semana tras semana con las inscripciones, con mucho trabajo detrás, muchos nervios también semana a semana, el éxtasis también, ¿por qué no nombrarlo, de terminar cada jornada? ¿Por qué no decirlo? Con gente que admiramos como Victoria, como Diego, como José, como Consuelo, como Francisco, como Violeta y como Lorena. Se me acaba ya el aliento con mencionar a tanta gente fascinante que nos ha acompañado, así que nada, no queda nada más que invitarlos, ojalá, a la segunda versión de este ciclo de charlas y ya despedirnos desde ya, invitándolos también a que prendan sus cámaras y que Victoria pueda ver las personas que nos han acompañado en este día tan bonito. ¡Qué bonito! ¿Cómo lo hago? Tú ya deberías estar viéndonos, Vicky. Ahora van a empezar a prender sus cámaras y si no, pueden mandarnos sus saludos. Esta vez nos vamos a quedar todos conectados mucho tiempo en el chat, viendo todos sus saludos. Oye, qué lindo, ¿no? Muchas gracias a todos. Primero, este centro de alumnos que, bueno, ya sé que hay gente del centro de alumnos, no del centro de alumnos, no importa, a ustedes que han estado ahí semana tras semana con este esfuerzo. Yo estoy muy agradecida porque además, les digo, estaba tremendamente asustada. Yo no soy una persona que
que sea me atreví a esta osadía, digamos, y esperaba entonces que pudiera dar un poquito el ancho de esto. Así que estoy súper agradecida y también feliz de ver que hay más gente, que nos podemos ver, que es tan importante los afectos. Hola Dani, hola Calolo, hola Vivian, ahí del equipo, etcétera. Luis, muchas gracias por acompañar, en fin, Daro, no sé, todo el mundo es precioso. Hola Fran, mucha gente, Pau, en fin, ¿qué les voy a decir? Súper emocionante, precioso, precioso. Sí, Javi. Qué No, lindo. no, yo solo me reí. Qué Bueno, pena. como ya lo demostró Vicky, muchos cariños desde su audiencia hacia ella y obviamente también desde nosotros hacia todos ustedes, así que estén muy bien y nos vamos a estar viendo para la próxima. Muchas gracias. También en este Ya. tiempo. Muchas gracias a ti, Vicky, y a todos Sí. por asistir, por acompañarnos y porque este ciclo de diálogo y de imaginación funciona. Gracias. Bueno, chao. Chao. Chao a todos. Chao, que estén bien. A todos. A todos.